Con Diego Martini. Diego, adelante. Bien, compañeros, para recordar, hablamos de la ley 18787, que es del año 2011, una ley de un único artículo que en su momento planteaba que era de asistencia obligatoria a personas en situación de calle, donde aquellas personas que estuvieran en situación de intemperie completa, con riesgos graves, enfermedades o riesgos de muerte, podrían ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas. Y esto básicamente era para aquellas personas en situación de calle que corrían riesgo de muerte principalmente. Y recordarán, y el contexto del año 2011, en algún momento se dieron algunas situaciones con mucha población menor a la de ahora. Hoy hablamos de que hay en el entorno de unas 5.000 personas en situación de calle que habían fallecido principalmente por causas de hipotermia. Y en ese momento los servicios del MIDE ya en el año 2005 habían empezado a crear los refugios, los que conocemos ahora, eran menos personas en situación de calle, y hasta ese momento había refugios que se llamaban de noche polar, algo por el estilo, que eran de parte de la Intendencia de Montevideo. El viejo plan Frío Polar. Frío Polar, operativo Frío Polar. Ese eran los refugios con los que se contaba. Esta ley que se viene haciendo referencia ya desde hace un tiempo, que está del año 2011, era cuestionada por el hoy oficialismo ante su oposición porque decían que no se llevaba adelante. Acá solamente era un médico el que podía definir si había un riesgo para la persona. Y escuchábamos ahora a la directora de Desarrollo Social del MIDES, que recordemos viene desde la gestión de Bartol, de Pablo Bartol, cuando estaba en el ministerio, es una de las pocas que se mantiene ese cargo, y ya se venía discutiendo sobre las personas de situación de calle, pero ellos se veía una visión, y acá hay una visión ideológica en la que no vamos a entrar, pero que era que no podía haber personas en situación de calle. Y acá es una de las grandes críticas que se hace por parte de varios especialistas, que es: aplicamos un sistema que saca a las personas de la calle, pero después no le damos una continuidad, lo que le llaman la puerta giratoria de los pobres. Escuchábamos ahora ese planteamiento que hacía el sindicato o la Asociación de Psiquiatrías, mejor dicho, y valga la redundancia, el Sindicato Médico del Uruguay, el SMU, el próximo miércoles se va a reunir y va a tratar este tema, porque uno de los miedos que hay, y esto tiene que ver con la situación que sucedió hoy con una de las personas intervenidas, es que no hace un desborde en los centros de salud, pero que sí puede haber consecuencias en la atención. Hablamos de centros de salud públicos que ya, digamos, tienen un cierto desborde o una cierta superpoblación de personas que ingresan, y cuando se suman este tipo de casos, como el que sucedió hoy con una señora que estaba en 18 de julio y sí, que es conocida además, que ya es atendida en los centros de ACE, que se debería buscar una situación a largo plazo, termina ingresando, y ella ingresa en este caso al Maciel. Y hablamos con Daniel Márquez, más conocido como el Turco Márquez, que es médico de familia del primer nivel de asistencia, que trabaja y ha trabajado mucho con personas en situación de calle, y algo que plantea es: nosotros podemos dar herramientas o podemos tener herramientas cuando una persona está en riesgo, pero no podemos ir más allá. Y ese es uno de los mayores desafíos que él entiende que debe atender el sistema político. Escuchémoslo. Ese odio después lo vemos en las consultas nosotros. Es el odio que se ejerce directamente, que muchas veces ustedes levantan en las noticias y nosotros vemos en el consultorio, que es que personas en situación de calle son quemadas. Hay un caso muy famoso, reciente, que son escupidas, que se les pega. Me parece que hay que ser responsables con las poblaciones vulneradas. Hay que dar soluciones eficientes, que no son difíciles para nada, requieren interinstitución. Uruguay tiene un sistema de salud muy robusto, tiene centros de salud y servicios de atención en muchos territorios y en los territorios más vulnerados. Me parece que activar esa red, activar equipos, pero eso requiere presupuesto. Me parece que los médicos podemos hacer relativamente poco, o sea, directamente conducir a una persona a un hospital por el hecho de estar en calle. Claramente te podés encontrar muchos diagnósticos en personas que están en calle, ¿no? Más de la mitad tiene algún problema de salud mental, simplemente ver el censo de calles, muchos salen de la cárcel, de la privación de libertad sin ninguna red, etcétera. Hay mucha prevalencia de otras situaciones porque el ambiente también condiciona la enfermedad y el ambiente de estar en calle es muy jodido. Entonces vas a tener más diagnósticos que vas a intentar darle solución en un hospital donde no es el lugar adecuado para darle continuidad a la atención a las personas, porque también estas personas requieren continuidad de atención.
Bien, ahí escuchábamos entonces la visión de un médico de familia. También tenemos el punto de vista de la Sociedad de Psiquiatría. Se va a pronunciar el sindicato médico. Hay varias cuestiones. Incluso ellos cuestionan si tiene que ser un médico el que tome esta decisión, en fin. Pero también hay cuestionamientos desde el punto de vista jurídico. No sé si específicamente a la ley o a esta implementación de la ley de 2011. Bien, tiene que ver con la implementación que sea, porque además hay una delgada línea de que esto es reportado por el MIDES, que es quien se encarga de las personas en situación de calle, y no está de más recordar el número, que es el 0800-8798, para reportar a personas en situación de calle. Una vez allí, el equipo del MIDES constata la situación y entiende que una persona debe ser derivada a un refugio, obviamente se lo plantea a esa persona. Habitualmente las personas acceden, pero hay muchas personas que no acceden y creo que ya sabemos básicamente los motivos. No se sienten cómodos en los refugios, sienten que tienen que ingresar a una hora y después se tienen que ir, sienten que además todas sus pertenencias no se las pueden llevar, y en los casos en los que el personal del MIDES detecte que una persona sí o sí tiene que ir a un refugio o a un centro hospitalario, llaman a un médico de ACE, en este caso por la aplicación de esta ley con este cambio, y el médico de ACE es el que constata si una persona es un riesgo para sí o para tercero. Y ahí entienden los especialistas que hay una delgada línea, hay una discrecionalidad muy grande la que debe llevar adelante un médico para definir si una persona es un riesgo para sí o para terceros. De hecho, hoy no está muy claro si la persona que estaba en 18 de julio era un riesgo para sí o para terceros, sino que se tomaron más sus antecedentes de agresividad por problemas de salud mental en otras ocasiones y no tanto ahora. Y en este caso, cuando el médico certifica que una persona debe ser trasladada, ahí se lo transmite al MIDES, y el MIDES, si entiende que se le complica para trasladar a esa persona, es cuando llama al Ministerio del Interior, a la policía, y también se colabora con bomberos para poder ser parte del ejercicio. Hay un colectivo de profesionales que viene trabajando en los derechos de personas en situación de calle, y nosotros hablamos con Valeria España, la abogada especialista en derechos de personas en situación de calle, pero también hay un colectivo que ella conforma con un sociólogo, con un antropólogo, que trabajan justamente en esto, y ellos temen por la situación. Y de hecho, personas en situación de calle se han manifestado con desinformación sobre este tema. ¿Qué pasa ahora? ¿Nos van a llevar porque sí? ¿Nos van a agarrar todas las cosas? ¿Va a pasar como el caso de César que traíamos la semana pasada? ¿Nos van a llevar todo? ¿No nos van a dejar en donde estamos? Y eso ha generado alguna preocupación. Pero como les decía, hablamos con Valeria España, y sobre todo hizo énfasis en que esto en algún momento se probó en otras partes del mundo y no tuvo resultado. Porque evidentemente está esto de la continuidad o de la no continuidad que se da, y hablamos de que son unas 5.000 personas aproximadamente que están en situación de calle, y que poco más de 2.000 son las que, según el censo, tendrían problemas de salud mental o de adicciones. Es decir, algunas personas parten de que con un programa de tratamiento de las adicciones pueden ser recuperables, y otras personas que en problemas de salud mental tienen que pasar por otros procesos, y otros procesos que conllevan más tiempo. Pero como les decía, hablamos con Valeria España, la abogada, que nos contaba algunas otras cosas que se hacen en el mundo y por qué en este caso esta ley es bastante peligrosa que se aplique en nuestro país. Lo que se ha ido impulsando en otros países y que de hecho ahora se está trayendo para discutir es el modelo de vivienda primero, que lo que busca es justamente generar una política desde una perspectiva de derechos, ¿no? O sea, visibilizando que muchas veces el problema estructural es, por ejemplo, el tema de la vivienda. Y también, evidentemente, también se ha mostrado que vivienda primero no es para todas las personas. O sea, también sabemos que sí, efectivamente puede haber situaciones de salud mental, puede haber algunas situaciones vinculadas al consumo problemático de sustancias, pero también es cierto que este problema no es solamente, se trata de enlistar algunas situaciones puntuales, sino también identificar e ir a lo que origina este fenómeno, ¿no? Y ahí lo que vemos es que en todos los casos y en todas las trayectorias vitales vemos que la coincidencia que existe es justamente la intervención del Estado, ¿no? Personas que han sufrido procesos de institucionalización desde tempranas edades, y que ahí vemos cómo ya empieza a haber una lesión de derechos que, bueno, se alarga en el tiempo. Entonces, lo que es importante que vea la ciudadanía y que entienda es que este tipo de medidas ya se impulsó. En realidad la ley de internación compulsiva ya existía, se hizo una modificación mínima de la que ya existía, y ahora con el protocolo en realidad lo que se plantea, aunque lo niega,
pero lo plantea, que es una privación de la libertad de una forma correctiva, correccional, y que evidentemente no es el camino.